Gracias. Como le dijimos al inicio del programa, está con nosotros el maestro Marco Baños. Usted lo conoce bien, un experto en asuntos políticos electorales, además de ex consejero del INE. Maestro Baños, me da gusto saludarlo. Es un honor, como siempre, estimado Ricardo, conversar contigo. Un saludo muy afectuoso para todo el auditorio. Maestro Baño, pues ya se desató la carrera presidencial para el 2024, un proceso que el propio presidente ha echado a caminar. Y bueno, hay serias dudas sobre pues, el cumplimiento a la ley que parece que no se está dando. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa este adelanto de la carrera presidencial? Pues yo diría, Ricardo, que lo que ocurrió ayer en el Consejo Político de Morena fue una especie ya de formalización interna de Morena de una campaña que empezó hace 2 años. Hace 2 años, cuando el presidente de la República en una de las mañaneras alude a las corcholatas, a las personas que en su opinión podrían aspirar a la candidatura presidencial de Morena, pues en los hechos él materializa el inicio de un amplio trabajo de proselitismo que Claudia Sheinbaum, que Marcelo Ebrard, que Ricardo Monreal y que Adán Augusto López han venido realizando, acompañados de alguna manera por Fernández Noroña y quizá también por Manuel Velasco, aunque con unos matices y con distancias verdaderamente considerables respecto de los primeros. Lo que ocurrió ayer es prácticamente decirnos de manera formal, a través de los acuerdos que tomaron para formalizar lo que ha trascendido como el manual de reglas y de plazos que el presidente fijó el lunes de la semana pasada en la cena con los aspirantes y con los gobernadores de Morena, pues han formalizado, nos dicen ya el arranque de una actividad más de esa campaña adelantada que tienen Morena. Esta es la parte ya formal, en la decantación de lo que va a ser hasta el día 6 de septiembre, ya la presentación y la definición de su candidatura presidencial. Pero yo creo que está completamente fuera de la ley porque nos guste o no nos guste, tenemos un modelo cerrado, Ricardo. Es un modelo que no Sí. se pudo modificar porque no avanzó la reforma constitucional que presentó el presidente de la República, todos sabemos las razones. Tampoco ha prosperado el famoso Plan B, que como recordarás, pues está en suspenso en la parte sustantiva, la que tiene que ver con las modificaciones del INE, con los procedimientos electorales, con el esquema de la representación política, etcétera. Entonces, este es un conjunto amplio que ya se ha dado y que ahora va a continuar en esta modalidad de lo que yo considero son actos anticipados de campaña. Déjame reflexionar contigo, con el auditorio, Sí. que la ley es muy clara cuando dice que en este caso el proceso electoral va a empezar a más tardar el 7 de septiembre. Lo han dicho también en declaraciones recientes las consejeras electorales, los consejeros electorales. Guadalupe Tadei, como nueva presidenta del instituto, también ha hecho alusión y entiendo que este es uno de los puntos que van a conversar mañana con López Obrador. Pero aquí el punto es que ese arranque del proceso electoral desata todo un calendario de actividades rumbo a las elecciones de junio del año que sigue. Y en consecuencia, las precampañas deben empezar hasta la tercera semana de noviembre. El proceso electoral se compone de varias etapas, de Tapas. varios procedimientos. Las precampañas concretamente deberían de empezar en la tercera semana del mes de noviembre. Ya nos dirá en qué fecha exacta y de qué momento a qué momento el INE, cuando apruebe el calendario, que lo han anunciado, por cierto, para presentarlo en el mes de julio de este mismo año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nadie podría estar haciendo trabajo de proselitismo sino hasta que arranquen Claro. las campañas. ¿Por qué? Pues porque las precampañas son los procedimientos internos de los partidos que les permiten a ellos definir quiénes son las personas a las que van a postular a los cargos de elección popular, pero Morena lo adelantó, ya lo adelantó desde hace 2 años, pero ahora lo formaliza y nos dice que lo van a realizar a través de un conjunto de actividades donde claramente señalan un periodo de 70 días para campañas, así le llaman ellos. Aún y cuando después han matizado y han dicho que se trata de comunicarse hacia la audiencia interna, hacia la militancia de Morena, pues ni modo que los demás no vamos a ver lo que está pasando, mi estimado Ricardo. Y bueno, y por cierto,
entre las reglas que han colocado, hay una que es de Ripley, porque ellos quieren una candidatura de consenso, que se ajuste a la ley, a los procedimientos democráticos, y le han negado la posibilidad a los aspirantes a la candidatura que platiquen con los medios de comunicación, con aquellos que son contrarios a la cuarta transformación, aquellos que están en el bloque conservador y que cotidianamente en las mañaneras el presidente resalta. Yo creo que es una serie de absurdos, pero en el fondo, para contestar tu pregunta, me parece claramente que se están violando de nuevo. Esta es una modalidad distinta de violaciones a la normativa electoral establecida en la Constitución, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y una cantidad muy amplia de acuerdos del INE y de criterios que ha tomado el tribunal en esta materia, donde, por cierto, el tribunal tendría que repensar un famoso criterio que estableció en 2015, donde dice que por actos anticipados de campaña o de pre-campaña, pues habrá que, para poderlos establecer, habrá que ver si el proceso está próximo a iniciar o no. ¿Qué es eso? Ese es el primer punto, porque digo, más próximo no podemos, el proceso ya está Ah, caminando, o sea, ¿no? Fuera de la ley, como quieras, pero de manera fáctica, de manera contextual, o sea, si revisamos el entorno, todo lo que han venido haciendo las corcholatas, pero también los partidos de la oposición en menor medida, en menor proporción y además con un tremendo desorden, pero yo digo, ese proceso electoral empezó hace 2 años, no le demos vuelta, estos son actos evidentes de proselitismo y bueno, pues vamos a ver exactamente qué hacen los consejeros. Ya leí hoy en la mañana una declaración de la consejera Claudia Zavala, quien preside la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, donde dice que todos se tienen que sujetar a la ley. Eso es muy cierto. Aquí el gran problema es cómo le van a hacer para detenerlos, si además así es. a veces los criterios son erráticos y desde que se integró estas 4 personas designadas en los cargos de consejeras y consejeros electorales del INE, pues la comisión de quejas tiene mayoría con 2 de los nuevos, son 3 consejeros que integran ahí. Son 2 consejeras, solo Claudia Zavala ya estaba, y los otros son Arturo Montaño y Rita Bell. Ya ellos son de los nuevos. Y esa comisión ha sido absolutamente permisiva en dejarle semáforo en luz verde a muchos actos de Morena y del presidente de la República y de todos los servidores públicos que están afines a la cuarta transformación. A ver, pero la pregunta me parece obligada, maestro Marco Baños. ¿De qué está sirviendo el INE y el tribunal frente a un presidente que, vimos la información hace unos días, ha violado la ley en materia electoral en 130 ocasiones en sus primeros 4 años de gestión? Se le han presentado recursos legales para que baje fragmentos de las mañaneras. No hace caso, no le importa a nadie lo que, pues, que se está violando la ley. ¿Qué va a pasar en el proceso electoral si el propio presidente viola la Constitución en materia electoral? Mira, una de las cuestiones que leí en la declaración de Claudia y que me alarmó mucho fue que dijo ella que si no se sujetan a la ley esto se va a volver un caos. Yo, en lo personal, creo que el arbitraje que ha seguido el INE y el arbitraje que también ha tenido el Tribunal Electoral ha sido muy errático, sobre Ujú. todo con las decisiones que toma, porque estos temas pasan concretamente, y hay que ser justos en los hechos, a la sala regional especializada, que es una sala del Tribunal Electoral Federal que tiene a su cargo revisar este tipo de decisiones, las cautelares sobre actos anticipados, sobre la propaganda política que hacen las corcholatas, etcétera. Esa sala regional ha tomado muchos criterios que son absolutamente permisivos y en consecuencia, pues el arbitraje no solamente es errático, sino prácticamente nulo. ¿De qué están sirviendo? Y mira que me genera un poquito de nostalgia decirlo de esta manera, pero me parece que el arbitraje institucional no ha servido de mucho. No ha servido de mucho porque se han conjuntado 2 elementos. Por un lado, pues decisiones que toma el INE y que le corrige sistemáticamente el tribunal, donde se cambia de criterio a veces para sacarle una tarjeta amarilla a las corcholatas o al presidente, o a veces simplemente para darle luz verde para que sigan y continúen con sus actividades. Y la otra es porque el propio presidente de la República tiene una declarada vocación de incumplimiento de la Constitución.
Apenas de manera, yo diría así, importante, el tribunal dijo en una sentencia del miércoles pasado que convalidaba una amonestación pública que se le impuso a López Obrador. ¿En qué consistió esa amonestación pública? Pues resulta que el 27 de marzo fue cuando el presidente de la República en la mañanera presentó lo que él ha denominado el famoso Plan C. Ya ves que fue el Plan A, la reforma constitucional, el Plan B, lo demás, y ahora el Plan C, que es una estrategia política del presidente para hacer llamados sistemáticos, reiterados, para que no se vote por los partidos de la oposición, por lo que él llama el bloque de los conservadores. Entonces, como en la medida cautelar que tomó el INE, todavía con la composición anterior, lo quiero subrayar, porque los nuevos consejeros entraron hasta el 4 de abril, esto es del 27, 28 de marzo, por ahí así. Entonces, le ordenan al presidente que retire todas estas expresiones de los videos, de las versiones estenográficas y demás instrumentos de difusión de la mañanera del 27 de marzo. Entonces el presidente no lo hizo, hubo 3 o 4 oficios que le envió el INE y al no cumplir con la medida cautelar, la unidad técnica de lo contencioso, que es un área del INE, le amonestó públicamente para que cumpliera con la instrucción que se le dio. Bueno, convalidó el tribunal. Eso está muy bien, pero si tú te das cuenta, es una decisión aislada en Claro. medio de un conjunto muy amplio de situaciones donde el presidente dice, pues muy bien, son conservadores, son afines al PRIAN, son instituciones poco democráticas y por eso urge una reforma al Poder Judicial. El presidente no va a cumplir con la Constitución, el presidente, mucho más allá de dedicarse a gobernar el país y a impulsar políticas públicas que resuelvan las tremendas desigualdades sociales que vivimos, más allá del tema de los programas sociales y demás, yo creo que el presidente se ha dedicado a hacer política desde la presidencia y se ha convertido en los hechos en el gran decisor de Morena, es el votante que llena las encuestas de la encuestadora de Morena, porque recordarás que en la convocatoria la Sí. encuesta principal hará la encuestadora de Morena y habrá 4 espejos, pero esa encuestadora tiene un votante superpuesto a todos los demás que participen llenando los formularios, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y Claro, es, la vía de los hechos, el jefe de las campañas de Morena. Cuando hay claro. alguna situación que se empieza a atorar, pues ahí está el presidente inmediatamente moviendo los hilos, todos los que sean y todos los que pueda, para poder inclinar la balanza en favor de su partido y de sus candidaturas. Sí es un tema donde veo ausente la eficacia de un arbitraje mucho más sólido y que además, aun y cuando, por ejemplo, giraran instrucciones los magistrados o los consejeros, que de suyo lo tienen que hacer, en mi opinión, ya con independencia si se cumplen o no se cumplen, porque para cumplirlos tendría que tener un aparato coercitivo que obligue al primer mandatario a hacerlo, y eso se ve muy complicado, porque habría cosas que tendrían que pasar por la Secretaría de Gobernación que él controla, tendría que pasar otras por la vía de la Fiscalía General de la República, que con independencia de que es un órgano autónomo está bajo el control de López Obrador, etcétera. Entonces, sí se ve un panorama verdaderamente terrible en cuanto al cumplimiento de las normas electorales por parte de los servidores públicos, empezando por el presidente y por el partido de Morena. En un minuto que nos queda, maestro Marco Baños, viene además el recambio, por si hiciera falta, en el propio Tribunal Electoral. Y bueno, pues el temor de que pueda ocurrir lo mismo que en el INE, que pues el presidente impone a sus preferidos. ¿Qué va a pasar ahí? Pues sí, este es un gran tema, Ricardo. Son, entiendo, 2 magistraturas que van a ser ya renovadas y creo que va a pasar lamentablemente lo mismo que pasó con el caso del INE, que aun y cuando al final se dio el sorteo para la designación de la presidencia, pues es un hecho concreto que cuando se van perfilando en el procedimiento los nombres, pues van a ir perfilando a personas que resulten cercanas a Morena. Yo creo que al final de cuentas el Senado, que es quien opera primero la Corte tendrá que presentar las famosas ternas para las designaciones, pero es un hecho que ese procedimiento podría tener, quizá, ojalá, que se imponga carácter donde la Suprema Corte de Justicia ha significado un freno importante para la Cuarta Transformación y ha restablecido el Estado de Derecho en muchas decisiones importantes que ha tomado, pues se haga también con esto, porque el procedimiento es, primero la Corte revisa y propone al Senado y luego el Senado
toma las decisiones. Si las ternas o las personas propuestas que van de la Corte son afines a la Cuarta Transformación, veo muy complicado que tengamos Claro. designaciones que resulten imparciales y auténticamente democráticas. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, maestro Marco Baños. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Un saludo muy respetuoso para todo tu amplísimo auditorio. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.